saludo a cada uno de mis hermanos que en estos momentos se están conectando con nosotros. Queremos saludarlos, darle un abrazo a la distancia y decirles que esperamos que hoy día sea un día como cada día jueves de gran bendición. Creo que siempre vamos de menor a mayor. Así que creo que Dios cada día va añadiendo algo especial en estos temas, en estos programas, para que la gloria de Dios vaya aún manifestándose mayormente. Quiero contarles hoy día que tengo una sorpresa, y una sorpresa para la congregación y quizás para muchos hermanos que se unieron con nosotros, que estuvimos orando por un matrimonio que es cierto, nuestra hermana Clara Cañete y nuestro hermano Patricio Beja. Un matrimonio muy querido por nosotros, un matrimonio que compartió durante un periodo con nosotros y por ciertas situaciones ellos se fueron a participar en otro lugar, pero siempre para nosotros seguimos en el Señor. Hemos aprendido esto, que no nos hemos dejado, ¿cierto?, de amar, seguimos siendo un cuerpo, queremos siempre, Dios nos enseña a través de esto. Y cuando nuestros hermanos estaban viviendo esto, nos unimos fuerte en oración, sin entender. Cuando estos días yo los fui a visitar, entendí que era necesario que pudieran estar con nosotros en este día, porque tienen que contarnos algo muy especial. Así que yo quiero que los saluden mis hermanos ahí, mi hermano Patricio, mi hermana Clara, salúdennos por favor y puedan decirnos cómo se sienten ahora, cómo se sienten y en este día que están ahora con todos nosotros y con un cuerpo que está ahora, yo sé, contento de verle, porque cuando ya supimos que Dios los traía de regreso a su casa, después del proceso, es un matrimonio que vivió, cierto, fuerte el proceso del contagio de COVID y vivieron un tiempo muy difícil, pero también entendemos que fue un tiempo glorioso. Y por eso quiero que ustedes puedan ahora saludarnos primero y saludar al cuerpo que está contento de verles, para que de ahí compartamos sobre lo que significó para ustedes este proceso que vivieron como matrimonio. Amén. Dios les bendiga. Amén. Mi hermano Patricio, ahí le doy el espacio con mi hermana Clara. Amén. Le doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha dado. Es un tiempo donde ahora podemos decir que estamos en refrigerio. Le doy un abrazo muy grande al pueblo de Dios, un abrazo virtual para ellos. Los amo mucho, los quiero mucho. También una enseñanza que Dios me dio a través de todo este proceso. Y a usted, pastora, también le saludo y le doy gracias por este tiempo que usted ha permitido que podamos estar dando este testimonio para la gloria de Dios en este día. Amén. Hermana Clara. Buenos días también para todos mis hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Muy agradecida de Dios de este tiempo y sé que yo no los puedo ver, pero como ustedes nos ven a nosotros, estamos dichosos, estamos felices de poder compartir con nuestra pastora Clarita y también con todo el pueblo de Manantial de Vida. Gloria a Dios. Y bueno, ahí tenemos, como le decía, ya gente que nos está saludando, ¿cierto? Mi hermana Ángela de Guarañé, ¿cierto? Bueno, está nuestra hermana Fabiola Bejar. ¿La conocen ustedes? Está conectada también con nosotros. Amén. Están mi hermano Juan Carlos, mi hermana Jessica Guerra, están aquí todos celebrando, felices, dando gracias a Dios. Están todos dichosos de poder solamente ya estar viéndolos. Yo quisiera que pudiéramos ir un poquitito ahí, ustedes son nuestros invitados, porque después estaremos con mi hermano César, pero hoy día queremos que ustedes nos puedan contar, en el momento en que ustedes vivieron, mis hermanos, ahí supieron de este contagio, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Pensaron, Dios, ¿cómo pudo pasarme esto? Dios nos abandonó, ¿qué pasó? Lo primero, porque digamos las cosas tal como son. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Mi hermana Clara y después mi hermano que fue separada, cada uno fue tratado de forma personal. Cuénteme. Bueno,
lo primero que uno piensa, que a mí esto no me podría pasar porque yo soy una hija de Dios, yo constantemente estoy orando, cubriendo la familia, cubriendo mi vida, mi matrimonio. Yo no creía realmente que esto existía de verdad. La verdad es que nosotros no nos vacunamos por lo mismo, porque nosotros decíamos esto no existe, a los hijos de Dios no les toca, no conocíamos cercano a nadie que hubiese tenido este virus, entonces para nosotros no existía. Pero cuando empezamos el proceso de todo lo que significa dolor de cabeza, fiebre, el proceso del virus, tampoco lo creía. Yo decía, no es verdad, esto es un resfriado, tal vez influenza. Pero llegaba el momento en que nos vinieron a ver los doctores aquí a la casa y dijeron que era el coronavirus, el test no salió positivo. Ahí yo de verdad que me vine abajo porque yo pensaba, o sea, esto existe realmente y claro, uno empieza con las preguntas, ¿por qué? Y al final terminé en el hospital con 2 días de no saber nada de mí, ni yo ni mi familia. Y ahí empezó el proceso glorioso que viví personalmente. Y hoy día puedo decir gracias, Señor, porque esto fue de verdad de gran bendición para mi vida. Amén. Hermano Patricio, ¿cómo lo enfrentó la primera instancia en su vida cuando ve esto? Bueno, yo en el momento en que yo empecé a sentir los síntomas de este virus, bueno, yo del principio no lo creía, pero cuando yo empecé a sentir esos síntomas que uno escucha por la televisión, los doctores eran los mismos. Entonces yo empezó a ponerse como un nudo en mi estómago, en mi cabeza, empezó como a ubicarse en otros lugares y a Dios no lo ponía. Después cuando Dios traía a Dios a mi corazón era solamente para decirle, Señor, yo no, esto no puede pasar a nosotros, no, yo no lo aceptaba. Pero fue dándose el tiempo y fue mayor. Cuando a mi esposa la llevan, yo quedo solo en la casa y yo me puse a llorar y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú hiciste eso? Porque yo no sabía si mi esposa iba a regresar. Yo no sabía, y yo tenía temor, tenía miedo. Y me llaman y me dicen, su esposa, yo le dije, se la llevaron. Y me dijeron, usted no puede quedar solo en su casa, lo vamos a ir a buscar para llevarlo a una residencial. Y ahí yo sentí una separación entre ambos. Y ahí yo pensé, dije, aquí no sé si voy a volver yo o a volver ella. Pero todavía no estaba involucrado Dios ahí, en todo ese miedo que yo sentía en ese momento. Y cuando llegué a esa residencial, me empeoré y al otro día me llevan a urgencia al hospital y me hospitalizan. Y ahí ya quedó una división completa entre mi esposa y yo, y ahí donde Dios empezó a trabajar en mi vida. Ahí donde Dios empezó a cargar mi mente. Gloria a Dios. Bueno, creo que muchos ya están entendiendo que en la primera instancia no es fácil. Ahora, nosotros sabemos que este virus es real porque sabemos que por la concepción que tiene, que fue creado y hecho justamente para eso, para traer cierto lo que está sucediendo. Es creado y hecho para esto y para que después pudiera el hombre correr hacia la vacuna, y ahí tenemos que ver para dónde se está disparando. Nosotros hemos tenido que tener cuidado como iglesia, sabiendo que Dios tiene promesas, pero eso no significa que en un momento Dios nos haga vivir estos procesos. Y una de las cosas que oramos de inmediato cuando mi hermana es llevada a ingresar al hospital, yo estoy de alguna manera conectándome con su hija y comenzamos a orar porque era justamente, a todos el pensamiento es ya qué va a pasar, porque esto ya se veía cada vez, era más fuerte.
y una de nuestras oraciones, la oración que hicimos ahí, es que Dios todavía no terminaba con ellos y que tenían planes, y que Dios tenía planes con ellos grandes, y que Dios no había terminado con ellos, ¿cierto? Y no podía, el que tenía el poder de la vida y la muerte, aunque el COVID puede venir con la intención de destruir y matar a muchos, pero el poder sobre la muerte la tiene Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios sabe que puede aferrarse a esa palabra y que ahí solo Dios tiene el control. Y aquí vemos entonces que ellos ya pasaron a este proceso y ahí Dios empieza a mostrarles, ¿cierto?, algo especial. Yo quiero que ahí mi hermana pueda decir cómo fue ese momento en que ustedes, como dicen, ya fueron separados. Y ahí ya ambos estaban en el mismo hospital, pero no sabían ni uno del otro y estaban totalmente, y estando siempre juntos ustedes, siempre ahí muy cerca, siempre compartiendo, siempre, ¿cierto? Un matrimonio que siempre ha estado muy, muy, muy unido. Y en este momento son separados. ¿Cómo usted como mujer pudo ver, como esposa, como madre, qué sintió que pasó en ese momento de ser separada, aislada? ¿Qué empezó a vivir? Igual es fuerte la separación. En el minuto que me vino a buscar la ambulancia, mi esposo me tomó de la mano y me ayudó a subirme, y de ahí nos miramos y nos dijimos chao, y no sabíamos en realidad si nos volvíamos a ver o no. Como dice mi esposo, es un proceso fuerte, una separación. Nosotros pocas veces nos hemos separado como matrimonio, pero en realidad, estando en el hospital, como que pasa a segundo grado el que nos separemos, porque uno está enfocado en lo que está sintiendo, los tubos, los exámenes, es muy invasivo todo lo que a uno le hacen, entonces uno no está pensando literalmente en el esposo, en la familia, sino que uno está pensando en qué me está pasando, por qué me están haciendo esto. A uno no le explican nada, simplemente entran, salen, le ponen oxígeno, pero en el minuto uno recuerda a Dios. Uno recuerda a Dios y uno le dice, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? En algunos minutos vienen bloqueos mentales, como que no sé dónde estoy. Miro a mi alrededor y sí, es una sala de hospital, y uno se toma de Dios dentro de lo que uno sabe, porque en realidad en ese minuto uno se toma de las palabras, no sé, de las prédicas que uno ha escuchado, o de las palabras que le soltaron a uno, y uno dice, Señor, si tú estás aquí conmigo, esto va a poder pasar, pero si no, lo que yo le decía, Señor, le decía yo, tómame fuerte de mis manos, porque creo que este proceso no lo voy a poder soportar si tú no estás conmigo. Pero es un proceso fuerte, pero siempre Dios ahí al lado mío, y en realidad, como le digo, la familia pasa a segundo grado y uno se enfoca más en lo que está viviendo. Y es justamente que quizás lo que Dios quería. Amén. Quizás Dios ahí ya comenzó a mostrar, ¿cierto?, algo que Dios tuvo que sacarla para hacer un trato personal. Amén. Y ahí ya no había nadie. Amén. Ya no había ni hijo, ni esposo, era usted y Dios, porque todo el resto, la gente estaba a su servicio, pero no estaban preocupados en sí de usted, sino de la salud nomás. Pero emocionalmente, la Clara en su interior estaba viviendo algo que Dios mismo estaba preparando. Mi hermano Patricio, ¿cómo sintió usted ese tiempo? Bueno, pastora, cuando yo ingreso al hospital, ya me instalan en esa camilla, esa cama, ahí ya todo cambió. Empezó a cambiar algo en mi vida, empezó ya a meterse Dios en todo. Me empezó a mostrar que yo era un niño
como un niño que yo cuando pequeño no hallaba para dónde cerrarme. Él tenía miedos, temores. Y en esos momentos él me muestra un niño como con una bata blanca que va y se esconde detrás de él. Y él me decía en esos momentos, yo estoy delante tuyo, yo soy tu escudo. Y empezó todo un proceso de, se me terminó el temor, ya no tenía miedo a morir, no había nada en mí que me atormentara. Y ese proceso lo empecé a vivir ahí, en el hospital, solo, incomunicado totalmente de mis hijas, de mi esposa, las personas que me tenían, amigos. Y ahí Dios empezó a tomar el control de toda mi vida, de mis pensamientos, de todo. Y ahí yo dije, me rindo, Señor. Y ahí empezó todo un proceso entre Dios y mí. Gloria a Dios. Qué terrible para todos los que estaban afuera. Todos, y nosotros como cuerpo. Y yo creo que Dios acá, por eso yo dije, quiero que ustedes cuenten esto. Como cuerpo estaban orando, como cuerpo estábamos intercediendo, estábamos poniéndonos en la brecha. Yo también estaba preparándonos, también estaba enseñándonos como cuerpo a orar y a estar conectados con nuestros hermanos, ¿cierto? Ahí como cuerpo poniendo la función. Pero también sus hijas, por el otro lado, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo están? Pero ustedes estaban viviendo un proceso que a lo mejor para todos era terrible, pero ya Dios estaba conectándose realmente con cada uno de ustedes. Ahora yo quiero que ustedes puedan contarnos, mi hermana Clara, cuénteme, ¿qué empezó a Dios a hablarle y qué empezó a sentir que Dios empezó a hacer en su vida? Porque yo sé que después cuando usted vuelve a su casa, usted vuelve como con algo totalmente, algo separado, algo que Dios trata en su corazón. ¿Qué fue lo que Dios le mostró ahí? Y que también usted puede hablarnos, conectó su relación con su padre, ¿cierto? Y aquí Dios trató algo que a lo mejor muchas veces se lo puede haber mencionado y nunca se daba cuenta, pero ese día Dios la llevó porque usted estaba viviendo un proceso que era necesario que Dios la tratara en lo personal. Cuéntenos ahí, ¿es cierto? De qué pasó ahí, qué Dios le rompe. Amén. Bueno, yo puedo decir que cuando ya me di cuenta de dónde estaba y como que mi mente se volvió a enfocar, creo que Dios hizo una separación entre la carne y el espíritu, en mi alma. Mientras yo estaba viviendo todo el proceso del virus, Dios empezó me separó literalmente. Me separó y Él empezó a tratar con mi alma. Mi alma estaba muy dolida, muy destruida. Yo ya había llegado un tiempo en que no buscaba literalmente de Dios porque espiritualmente estaba muy mal. Pero Él, en su inmensa misericordia, empezó a hablar a mi vida y me decía que Él me había llevado a ese lugar porque necesitaba tratar con mi corazón. Y yo le doy gracias a Él porque lo pude entender, porque habría sido fácil decir, bueno, si yo no estoy tan mal, yo en realidad siempre oro, o porque uno cree que ora cuando se acuesta y dice, gracias Señor porque hoy día puedo acostarme y dormir, o en los alimentos uno dice gracias porque hay alimento en mi casa, o gracias por el trabajo, pero esa no es una oración, esa no es la intimidad que Dios quiere con nosotros. Entonces, al estar en una cama totalmente indefensa, como dice mi esposo, sola, sin tener a dónde, recordaba la palabra que usted me había enviado unos días atrás, que era el Salmo 121, lo repetía muchas veces hasta que como que se entró en mi alma y Dios me decía, ¿de dónde vendrá el socorro? Solamente de Él.
¿dónde vendrá la ayuda? Yo decía, de ti, Señor, no viene de nadie más, porque aquí yo estoy sola, si tú no me ayudas, no hay. Y en un momento sentí que Dios tomó de mi mano, que todavía está aquí Él conmigo, tomada de mi mano, y me dijo que vamos a caminar juntos, día a día, paso a paso. Yo en el minuto no entendía, pero a medida que fue pasando el proceso, yo me daba cuenta de que Él estaba presente, ayudándome en los detalles más mínimos. Él estaba ahí. De como un día que sentía que los tubos me quemaban la nariz, literalmente tenía la nariz hasta me salía sangre, y yo le pedí a Dios que me pusiera ese bálsamo sobrenatural, esa anestesia sobrenatural en mi nariz. Pasaron segundos y sentí como Dios puso esa anestesia, ese bálsamo en mi nariz, ya no me dolía. Y de ahí me empecé a dar cuenta que Él estaba ahí conmigo. Me costó, reconozco que me costó darme cuenta de que Él estaba ahí, porque uno se siente tan lejana, tan pecadora, que uno dice, no, Dios no puede estar aquí. Pero del minuto que sentí su mano y me decía, hija, yo estoy aquí, papá está aquí, está todo bien. Me decía, tú eres mi niña, tú eres mi princesa, yo te amo. Me decía, yo te amo, y lo escuchaba en mi oído, a pesar que había muchas máquinas, el mismo oxígeno, es como que uno tiene un mar adentro de la cabeza. Literalmente el oxígeno suena de tal manera que uno siente como un mar en la cabeza. Entonces era como imposible escuchar la voz de Dios, y Él se encargó de hablar a mi oído, susurrar. Era un susurro muy suave, y era un amor desbordante que yo nunca había conocido, y de verdad que me envolvía, me hacía sentir tan amada. Y yo lo único que quería era estar quietita, no quería que eso se perdiera, porque yo decía, si me muevo o hago algo, esto se va a ir. Pero no, Él estaba ahí, Él estaba tan presente en cada detalle. Como yo le contaba, de repente se olvidaban de mi desayuno o de mi almuerzo, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se olvidan de mí si yo no estoy en la tierra del olvido? Decía, yo estoy en una sala. Y oré y le dije a Dios, Señor, tu hija no tiene por qué comer las comidas frías. Señor, le dije, hoy día yo declaro que mis comidas empiezan a llegar calientes y me las traen al tiro en cuanto lleguen, porque las dejaban afuera, y si alguien se compadecía me entraba la comida adentro. Entonces, inmediatamente la siguiente comida llegó calentita, y así hasta que dentro de los 14 días que estuve hospitalizada, y en todo yo veía a Dios, en cada examen, cada vez que me sacaban sangre, Él estaba ahí presente, y lo sentía en mis manos, y Él no dejó que me interviniera en este brazo. Trataron de buscar la forma de sacar sangre, qué sé yo, pero no pudieron. Siempre fue el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque yo sabía que Él estaba aquí tomado de mi mano, y cada vez que lográbamos una victoria juntos, yo le decía, amén papá, porque eso fue lo que Él hizo, revelarse a mi vida como un padre, y estaba como anestesiada, porque yo no veía más que lo que estaba viviendo, no veía dolor. Ya el dolor se empezó a pasar, empezaron a cambiarme las diferentes máscaras con oxígeno, y yo era eso, poder estar envuelta en ese amor tan especial, que a uno le hace sentirse como la niña amada de Dios, la amada del Padre, como Él me decía, y glorioso. O sea, es que uno pueda decir que lo que está viviendo es glorioso en medio de todo lo que se vive, es de Dios nomás. No hay otra explicación. Gloria a Dios. Por eso es que sabemos cuándo es un proceso de Dios, ¿verdad? Amén. Porque cuando Dios nos somete a estas situaciones, y está Dios, porque eso queremos dejar esto como una gran enseñanza. Dios jamás suelta a sus hijos. Si a veces nos tiene que llevar por situaciones difíciles, es porque Dios estará con nosotros. Amén. Estará en medio de la prueba. Como le dijo a Pedro, te van a zarandear, me pidieron permiso, pero yo estaré con vosotros. Amén. Y siempre, y volverás a contarnos. Amén. Y hoy día ellos están ahora contándonos que Dios los llevó y Dios los trajo. Amén. Pero no volvieron igual, volvieron con una palabra, volvieron Amén. Con un testimonio, volvieron Amén. Con algo que todos vamos a ser edificados.
Y el cuerpo que estuvo orando ahora vamos a recibir de ellos. Y esto es tan maravilloso, de que nos necesitamos unos a otros. En ese momento necesitaron de nuestras oraciones, pero ahora necesitamos de su testimonio. Mi hermano ahí, Patricio, usted tuvo una experiencia también bien particular y Dios ahí, quedé muy tocada también con la palabra que Dios le entregó y la misión que le dio, ¿verdad? Así que mi hermano ahí lo dejo para que nos cuente. Bueno, pastora, cuando empezó mi proceso en el hospital, solo, casi me quería Dios solo. Me quería solo, incomunicado de toda mi familia. Y también me hacía recordar en ese momento que también mi familia estaba siendo robada, también estaba siendo zarandeada, como decía usted. Pero en ese momento Dios pone en mi mente Mateo 9:18, donde habla del paralítico que esos hombres llevan, abren el techo y lo ponen a los pies de Jesús. Y yo empecé a buscar y salí ahí. Decía que eran unos hombres que tomaron a un paralítico y lo llevaron a los pies de Jesús. Pero dice, y Dios me mostraba y me decía a mí que era esos que llevaban al paralítico, dijo, era mi pueblo que estaba clamando, decía él. Él no dijo el pueblo, él no dijo una congregación, no dijo nada, él dijo mi pueblo. Aleluya. Él me dejó tan clara en mi mente esa palabra de parte de Dios, ese amor que hay en él, que él no desmerece a nadie, dice mi pueblo está clamando. Por eso son ellos los que llevan esa camilla. Y cuando él me dice, y en esa camilla estás tú. Yo me veía que ese pueblo de fe me llevó a los pies de Jesús. Y cuando me dejó ahí, Dios me dice, hijo, levántate. Y en esos momentos empezó a enseñarme de que ahora yo, porque yo estaba en mucho tiempo, yo estuve en esa camilla, como que me estaba acostumbrando a que me llevaran en esa camilla. Y él dice, ahora tú vas a tomar esa camilla, tú vas a ser un pueblo, tú vas a ser parte de mi pueblo, donde también lleven a otros a los pies de Jesús. Y así también esa palabra yo se las comunico, se las transmito a otros para que seamos ese pueblo que lleva, carga esa camilla de muchos que a lo mejor pierden la fe, muchos que ya están agotados, cansados, que ya a lo mejor no quieren nada con el Señor. Y en esos momentos tan fuertes es donde un pueblo se une en un mismo sentir y lo ponen en la camilla y lo llevan a los pies de Jesús. Porque la fe era de ellos, no era del que estaba en la camilla. Y ahí esa fe fue aumentada en mí. Fue aumentada porque Él me habló claro, como Él habla claro. Por eso yo le digo, en estos momentos, si hay alguno de la audiencia que está escuchando, que ya no hay debilidades, hay problemas, no tan solo enfermedades nos pueden llevar a esa camilla, sino que también pueden ser aflicciones, pruebas, muchas cosas, la economía, nos pueden llevar a esa camilla, pero también hay un pueblo de fe, que ese pueblo de fe, como él me decía, pueblo, yo ese día cuando usted estuvo acá, se me hace un nudo en mi estómago al saber que Él, el Dios eterno, se preocupa de uno en los momentos en que uno no cree que Él está con nosotros. En ese momento yo dije, Señor,
yo voy a ser uno de tu pueblo. Ahora, yo soy aquel que vamos a buscar aquello para llevarlo a tus pies, para que ellos también se levanten y también hagan un acto de fe como lo hizo el pueblo en ese momento. Yo sabía que había muchos que estaban orando por nosotros, de todos lados, de fuera de Chile, de otros países. Pero él dijo, no importa, es mi pueblo. Y al decir mi pueblo a mí me quebranta, todavía me quebranta, porque él lo dijo de una manera que solo mi espíritu lo recibió. Porque yo en esos momentos en la sala yo no lo veía, pero estaba contento porque sí sabía que él a mí me veía y sí que estaba preocupado de mí y sí quería él enseñarme algo que yo a lo mejor con el tiempo no podía entender. Y ahí fue cuando él me dijo, hijo, ahora yo quiero que tú seas uno de mi pueblo que cargue a otros. Y esa es una enseñanza que él me dio a mí. Y ahora, al estar aquí en mi casa, yo reflexiono en esa palabra y digo, Señor, gracias, porque me sacaste de una condición de paralítico. Paralítico no hace nada. A una persona sana que se va a unir y va a ser uno de los que tomen esa camilla. Aleluya. Eso, pastor. Gloria a Dios. Oh, creo que podíamos estar, hay muchos, estuve con ustedes ahí, hay muchas cosas más que ustedes ahí compartieron, ¿cierto? Pero sé muy bien que ellos ya volvieron de una manera diferente. Mientras ellos estaban viviendo eso, sucedió algo muy fuerte, no vamos a hablar de eso, pero sucedió un terremoto en medio de la situación de ellos, familiar. Pero, ¿saben? Hay una paz impresionante en el corazón de ellos enfrentando lo que viene, porque decían, si nosotros, Dios rompió apegos, ¿cierto? Los separó, pero a la vez los volvió a unir. Esto fue maravilloso, porque los separó físicamente, pero los volvió a unir ahora con una unión mucho más fuerte, ¿cierto? Y yo sé que tienen muchas cosas más que decirnos, pero también mi hermana Clara me contaba que su relación con su papá, algo hizo Dios con ella, que ya su relación ya no le habla como antes, Dios sanó heridas. ¡Qué impresionante! Y eso queríamos hoy día con una pequeña pincelada, porque sé que hay muchas cosas y Dios le dará los tiempos a mis hermanos para compartirnos aún de otras cosas que Dios trató, pero queríamos tenerlos hoy día. Primero, para que todo el cuerpo se alegrara de verles, porque estuvieron orando intensamente. Segundo, para ver que Dios los trajo y que el proceso, que también pueda entender el pueblo, que Dios es un Dios que nos guarda. Sé que este virus es real, pero hay una cosa que aún aunque lo hayan creado para matar, nadie tiene el poder de nuestras vidas, de los hijos de Dios. El único que tiene las llaves de la vida y la muerte es Jesucristo. Amén. Y Él dice cuándo es el tiempo. No hay un virus, no hay nadie que nos va a decir cuándo vamos a salir, pero si Dios nos permite pasar por esto, siempre afírmate en esta palabra, porque creo que Dios te está diciendo, es porque quiero enseñarte algo, quiero llevarte por un proceso. Quiero agradecerle a mis hermanos por haber estado con nosotros. Mientras, hermanos, vamos a seguir nosotros porque vamos a conectarnos con mi hermano César, mi hermana Verónica, y agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros, ¿cierto? Estamos muy felices, y yo sé que esto no solamente es para la congregación, hay muchos, tenemos gente de Argentina que se conecta con nosotros, gente de México, gente de diferentes lugares, y que yo sé que esto es... el COVID está a nivel mundial, entonces esto va a traer un efecto muy especial de bendición para muchos. Amén. Gracias, porque aún sé que tienen más que decirnos. Yo quiero que se despidan ustedes ahora de los hermanos, porque vamos a pasar a continuar con el programa que tenemos. Amén. Amén. Quiero dejar ahí la oportunidad para que ambos se despidan. Amén.
yo me despido de aquí de la conexión de cámara. Darle las gracias, una vez más, darle las gracias al pueblo de Dios que estuvieron intercediendo por nosotros. Dios hizo que se cayeran todos esos letreros, todas esas cosas humanas, y intervino Él, movió a quien Él quiso. Así que darle las gracias. Yo bendigo a cada hermana, a cada hermano, y espero de todo corazón de que hayan podido recibir lo que había en nuestros corazones. Hay mucho que contar, pero por el breve tiempo no pudimos decir más. Así que eso, que Dios les bendiga, y muchas gracias, Pastora Clarita, de verdad. Bueno, yo me despido de ese pueblo de fe, ese pueblo que se atreve, ese pueblo cuando se junta, las tinieblas retroceden. En ese pueblo estamos involucrados ahora como matrimonio. Amén. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, que el Señor nos haya edificado a cada uno con esa palabra, el testimonio, porque viene de Él y para Él. A Él sea la gloria en todo, pastor. Y un saludo para usted y muchas gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Pueden ahora, mi hermana Daniela, ahí sacarlos, pero continúen con nosotros ahí en nuestro tema, ¿cierto? Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Seguimos con nuestros hermanos aquí en este hermoso día jueves, que hemos querido, ¿cierto?, unirnos, hemos querido hacer algo diferente, y como sabemos que para nosotros era tan importante que saber de nuestros hermanos, y estuvimos orando como cuerpo, ahora pudimos estar con ellos, compartir con nuestros hermanos, pero a la vez conocer algo más profundo, cuando Dios nos somete a procesos como matrimonios. Y esto es lo que vamos a hablar con nuestros hermanos también, cómo a veces Dios tiene que llevar a los matrimonios a procesos, porque tenemos problemas. A veces cuando vamos pasando tiempo juntos, nos vamos acostumbrando, y yo le puse a ustedes cuando compartimos antes, a ciertas mañas, ¿cierto? Empezamos a afiatarnos, pero a la vez no en la manera sana como Dios espera, sino comenzamos a tener acostumbrarnos, pero empezamos a hacer dependencias. Y hoy día queremos hablar, un saludo a todos los hermanos que han estado saludando, a los hermanos, ¿cierto? Saludamos a Nicole, a mi hermana Rosita Varela, mi hermana Natalia, que está con nosotros, ¿cierto? Mi hermana Viviana, mi hermana Jovina. Bueno, saludos de todos ellos para nuestros hermanos, y agradeciendo el testimonio. Y queremos agradecer, sí, la vida de ellos, porque de verdad necesitamos testimonios de estos para mostrar que Dios, cierto, está metido en todo esto. Nosotros sabemos que debemos ser cuidadosos. Dios tiene una palabra, aunque el mundo, el sistema, ha preparado todo esto que estamos viviendo, pero porque hay el plan del enemigo, ¿cierto?, por lo que está preparando para el proceso que quiere para el gobierno mundial. Nosotros sabemos, porque nosotros conocemos el final de la película, pero sí podemos estar aferrándonos al Señor, y Dios nos está llevando a procesos para cada día estar más, como digo yo, tiki-taka para este tiempo, ¿cierto? No confiamos en lo que el mundo está confiando, porque dice que esa es la manera de salvarse. Nosotros sabemos que lo que el mundo ofrece no es verdad. Nosotros conocemos que lo único que nos salva es la palabra, ¿cierto? Y es la sangre del Cordero. Amén. Así que estamos bajo el pacto. Qué bueno saber que aún como pueblo, aún como hijos, Dios nos sacude, y tiene familias, tiene matrimonios. Dios ama a la familia, y Dios, ¿quién más trabajar con una familia que esté ahí, cierto, conectada como debe ser? Mi hermano, nosotros hablamos que ahí existen dependencias. Yo creo que ahí nuestros hermanos van a empezar a hablarnos de esto. A veces comenzamos a hacer dependencias, cierto, tanto la mujer como el hombre, uno del otro, y esas dependencias nos apartan de la dependencia de Dios.
aún estamos hablando de matrimonios cristianos. También vamos a ver que hay algunos matrimonios que no son cristianos, pero que si las mujeres aprenden, ¿cierto? Son dependientes de sus maridos y el esposo no está convertido, en lugar de acercarlo a Dios se van a apartar y tampoco va a llevar a su familia hacia el reino. Entonces, ¿qué dependencia? Vamos a ver una dependencia que la mujer puede ser dependiente emocionalmente del esposo. ¿Cuántos creen? Y aquí yo creo que muchas van a empezar a hablar con nosotros, ¿cierto? La dependencia emocional. ¿Cómo mi hermana Verónica puede decir, no sé si usted conoce esa dependencia, porque yo creo que todas las mujeres que nos casadas tenemos este tipo, y creo que la mujer en sí tiende a buscar esa dependencia emocional, ¿cierto? Sentimental, esa dependencia, porque fuimos hechas para, ¿cierto?, estar debajo del hombre, estar cerca, salimos de la costilla, así que fuimos hechas en esto. ¿Cómo sintió usted que esto Dios tuvo que tratarlo? ¿Y cómo se veía usted en esa dependencia? Bueno, saludar a los hermanos primero, y sí, efectivamente esa dependencia precisamente fue la que a mí me llevó a llegar al Señor, pastora, porque esa dependencia fue la que me llevó en algún momento a caer en depresión cuando me sentí rechazada. Pero a veces pasa que no nos damos cuenta, y aún siguiendo dentro del reino, pasa que esa dependencia nosotros todavía no la hemos sacado, y yo lo digo porque a mí me pasaba. Estábamos en el reino, sabía que Dios me había adoptado, me había librado primeramente de todo lo que yo era, ¿cierto? Pero aún así después seguía dependiendo de mi esposo sin darme cuenta. Espiritualmente yo me acuerdo que, por ejemplo, yo siempre, bueno, hoy día lo puedo decir con libertad, en ese momento no lo entendía ni lo veía, pero dependía en el sentido de que yo siempre me escondía detrás de él. Para cualquier cosa, no, es que el varón es el ¿cómo se llama? Es el que Dios llamó, es el que Dios bendice, es a través del cual Dios derrama bendición. Y recuerdo que dentro de este proceso en el que Dios me llevó a ver el tema de la dependencia, un día algo marcó muy fuerte en mi corazón, pastora. Yo no sé si usted se acuerda, pero recuerdo que un día estábamos en su oficina a las 2, y recuerdo que Dios, dentro de toda esa administración que Él tenía conmigo, marcó muy fuerte que Dios a través de su boca dijo, yo quiero hacer algo contigo, Verónica, y me nombró por mi nombre, porque yo siempre era la esposa del hermano César. Entonces yo recuerdo que cuando Dios a través de su boca me dice Verónica, me nombra por mi nombre, yo recuerdo que fui muy quebrantada, pero aún así no fue así como que mágicamente mi dependencia se fue, pero sí, obviamente después con el tiempo empecé a entender que desde ese día Dios comenzó a hablarme y a decirme, Verónica, yo tengo planes contigo también, y porque antes dependía de la aprobación de mi esposo igual, de que él me aprobara, no sé, en cuanto a cómo me veía, si valoraba lo que hacía o no hacía, si me decía que estaba rica la comida o no lo sé. Dependía mucho de la aprobación de él. Amén. Y eso es importante, que conozcamos un poquito lo que es esa dependencia, porque a veces, ¿cómo sé si soy dependiente? No, yo soy súper independiente, pero en realidad me afecta mucho, ¿cierto? Si mi esposo hoy día no me saludó, si mi esposo hoy día no me dijo algo, si mi esposo hoy día anda molesto, hoy día él se levantó y anda molesto, y eso, todo, ¿cierto? Se echa a perder todo en la casa. Si hoy día él anda contento, andamos todos contentos. Si anda de mal humor, yo ando mal también. Hay una dependencia, y esa dependencia, ¿cierto?, me afecta. Generalmente la dependencia tiene que ver con carencias, tiene que ver con apegos, ¿cierto? Y a veces nos vemos separados, pero emocionalmente, sentimentalmente,
me hiere mucho, me afecta, me duele, todo eso me hace sentir que no me ama, me siento menoscabada, y hay toda una situación que depende de lo que haga mi esposo. Amén. Y eso es importante para muchas mujeres que hoy día nos están escuchando. Quizás no hablemos totalmente del tema, pero vamos a dar una pincelada, ¿cierto? Porque yo sé que es un tema bastante que nos lleva a muchas cosas que necesitamos conocernos, y justamente el testimonio de nuestros hermanos es clave por esto, porque ellos vivieron este proceso, porque Dios cortó y separó cosas que era necesario para que ambos crecieran y poder cumplir con un propósito. Si ambos están agarrados, y a veces los matrimonios están tan agarrados, la mujer y el hombre sabe que no, es que ella, si yo no hago, si yo no voy, es que ella si no se siente mal, y hay toda una situación en que el hombre está preocupado de que ella no se sienta mal y todo. Entonces al final, que a veces inclusive puede pasar hasta que si se siente mal, ella se va a ir, y a veces me ha sucedido, gente que en un momento ella emocionalmente le afectó alguna situación y dicen me voy de una congregación, me voy de la iglesia, me voy de un grupo. El esposo dice, ¿qué voy a hacer? Yo también me tengo que ir, porque si no también ella se va a sentir mal, tengo que andar con ella. Y al final esto hace que ambos se vuelvan ciertas personas que andan de acuerdo para no afectar al otro, tan ligado que va destruyéndose. Por eso la palabra dice, es más, dos estarán, uno se irá y el otro se quedará. También dice que viene a traer separación, ¿cierto? Que debemos amar a Dios por encima del esposo, de la esposa, de los hijos. Está hablando de las dependencias, está hablando de estas conexiones, ¿cierto? Estos lazos que se hacen tan fuertes que aún con los años se van formando inclusive cadenas en las cuales ambos están atrapados. No se dan cuenta, pero ambos están atrapados. El hombre tratando de que la mujer no se hiera, tratando de ver cómo la hace sentir bien, porque cada vez se vuelve un camino complicado. No sé, hermano César, como hombre, ¿qué sentía en una mujer que dependía mucho de lo que de la situación afectiva o cómo usted la tratara, los estados de ánimo de ella? ¿Cómo se sentía como varón? ¿Sentía que tenía que responderle? ¿A veces se sentía muy complicado para hacerlo? ¿Qué sentía? Buenos días, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, ¿cierto? Estamos de aquí, yo soy el de las noticias de actualidad, pastor. Estamos en Talca, ¿cierto? En la 7ª región, con un día nublado, helado, con 11 grados marca el termómetro, ¿eh? Les cuento para que sepan que tenemos frío en esta hora y que está fresquito. Bueno, referente a lo que usted dice, pastora, es complicado tener esta situación en el matrimonio. Si bien es cierto, nosotros hemos crecido en esto gracias al Señor, pero siempre uno debe tener claro que no está terminado, que hay situaciones que tiene que trabajar el Señor. Pero sí hay un avance, porque así es el reino es de crecimiento, pero los inicios son fuertes cuando está el tema ahí, cuando está eso abierto, cuando está en plenitud, es complicado. Y yo voy a hablar del punto de vista mío, como dijo usted, como esposo. Tener una esposa dependiente a veces es cansador, es agotador. Tener una esposa que no tenga ese espíritu de no de emanciparse, porque ese no es la palabra, no es de tomar un liderazgo que no le corresponde, porque eso no es lo que nosotros transmitimos como ministerio de matrimonio, sino que es tomar su independencia como hija de Dios, tomar su independencia en el rol que aquí en estos temas lo hemos transmitido claramente, el rol que tiene la esposa, que es totalmente paralelo, pero muy complementario con el rol del esposo. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de una mujer que tome ese lugar que le corresponde, ¿cierto, mi pastora? De eso estamos hablando. Entonces, es cansador, es agotador cuando una esposa no quiere tomar su rol y depende, porque yo recuerdo muchas veces, a mí esta situación me llevaba incluso a un poco dejar de lado el amor por mi prójimo, por preocuparme de no hacer sentir mal a mi esposa, y entonces había una línea delgada entre dañar a otras personas por hacer sentir bien a una mujer que quizás tenía una autoestima, quizás tenía un espíritu de menosprecio muy fuerte, quizás un espíritu de rechazo muy fuerte, que
que yo no quiero decir y tampoco me vengo a justificar que yo no fuera responsable de lo que ella vivía. Si bien es cierto, y en el caso particular nuestro, yo tenía mucha responsabilidad de tener una esposa quizá un poquito ahí con el perfil bajo, pero yo también tenía la esperanza y me encontré con un Dios que me enseñó esto, y yo tenía la esperanza en mi corazón también que mi esposa pudiera encontrar este lugar que le correspondía a ella en la libertad en Cristo, aun cuando mis Biblias siguieran estando ahí presentes, porque conversábamos. Y quisiera ir un poquitito ahí donde dice que toma la responsabilidad también de la parte que quizá era responsable de su estado, pero la verdad es que esto viene de mucho más atrás. O sea, la mujer debe entender que porque la mujer que tiene esta dependencia va a empezar a buscar y va a culpar, ¿cierto?, al esposo de su estado, ¿ya? Y lo va a culpar que por eso reacciona de esta manera, porque ella se siente que no es amada, se siente todo esto, pero es un asunto que trae de atrás. Lo primero que debe enfrentar la mujer es que debe encontrar en Dios, ¿cierto?, una sanidad, porque viene una persona que ya viene con un problema de autoestima, que ya ha sido, ¿cierto?, de alguna manera no tiene un perfil claro de sí misma, del valor, lo importante de lo que es, va a empezar a esperar que otros se lo den, ¿ya? Y el problema es que siempre va a haber alguien que en un momento dado le puede hacer sentir mal, pero no es que el resto le haga sentir mal, es que yo debo saber quién soy. Entonces, creo que ahí hay una situación. Aquí mi hermana Nicole dice algo muy importante que me gustaría decirlo, ¿cierto? Dice, Dios quiere tomar el primer lugar en nuestro corazón. O sea, que la mujer y el hombre se den cuenta que Dios es primero y que es amado, que Dios lo aceptó, lo amó, y Dios, ¿cierto?, no lo ha rechazado. Entonces, y dice, o si no, la mujer va a depender de lo que su esposo le diga, por lo que será siempre de doble ánimo. Y es verdad, ¿cierto? Dios sobre dice, ¿cierto?, y tome el lugar que se merece. Mujeres que están de alguna manera echándole la culpa a su esposo por su estado de ánimo y por su estado, ¿cierto?, emocional, porque no les dan el lugar, porque no les reconocen, porque no le dijeron algo bonito, porque en un momento le dijeron algo pesado, y están ahí que de pronto no quieren nada, de pronto están... Todo esto trae grandes caos en una casa, ¿cierto? La dependencia emocional tiene que ver con alguien que necesita, ¿cierto?, buscar en quién depender firme. Y esa dependencia, Dios sabe que todos necesitamos depender de alguien, y ese debe ser Dios. Debemos depender de Dios. O sea, debemos afirmarnos en alguien. ¿Por qué? Cuando yo le decía, ¿qué pasa con una mujer dependiente que un esposo ya que es muy cariñoso, que le tiene que hacer el gusto, y esposos que a veces yo los miro y digo, uy, tienen como una niña mimada, que tienen que estar, mi princesa, ¿cómo está? Mi reina, y tienen que estar todo el tiempo, y qué lindo que le digan cosas lindas, pero uno se da cuenta que ellas están como, así estoy feliz, te quiero ver que siempre me trates bien. Si en un momento tú empiezas, inclusive manejan y manipulan, porque yo quiero que me sigas tratando así, porque necesitan, ¿cierto? Eso les estimula. No saben que no necesitan eso para sentirse bien, porque Dios es el que nos hace sentir bien ubicados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando empieza a suceder esto? Uno se da cuenta que al final se vuelve una idolatría. Así es. Así es. El hombre, ¿qué pasa? Le digo yo, ¿qué pasa si en un momento ese hombre no está? ¿Qué pasa si ese hombre le sucede algo? Si Dios en un momento dice, si tú la tienes como ídolo y necesitas que Él te alimente y que sus palabras te tengan bien, ¿qué pasa si en un momento le cambia las palabras? ¿Qué pasa si esa persona en un momento le dice otras cosas? ¿Qué pasa si esa persona en un momento tiene un quiebre? ¿Qué va a pasar con esa mujer? Amén. ¿Se entiende? Porque sí. eso es muy importante. La dependencia, en un momento Dios las
separa. Dios en un momento dice, si estás dependiendo, porque Dios quiere ser Él el centro y el Dios en quien nos afirmemos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone fuerza sobre él, ¿cierto? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Entonces una mujer dependiente empieza a tener serias características y características en las cuales emocionalmente, si el hombre no ayuda y no le, por más que tiene, no va a poder sacarla de esta situación. Hermana, ¿alguno de ustedes puede decirme, fue fácil salir de esta dependencia? Pastora, antes que mi esposa le va a dar el paso a ella para que ella diga, pero quisiera decir antes, cuando uno se casa, cuando uno forma una familia, cuando uno se une en matrimonio, uno debe tener claridad, y yo creo que es como un buen punto de inicio, de saber que cuando me caso, me estoy trayendo una esposa a mi vida y no a otra hija, y no a una hija, y no a alguien que va a depender de mí en el área emocional, sino que me va a complementar como hombre. Porque a veces el matrimonio se transforma en un papá y una hija, o en una mamá y un hijo. Entonces hay una dependencia. Hermano, qué tremendo lo que nos dijo, porque a veces se vuelve, y ahí es donde íbamos a ver sobre el varón, que más que nada a veces el hombre busca y empieza a depender más, y la mujer se vuelve la madre que la esposa, y es lo otro, y eso habla de los déficits que traen de atrás. Por ejemplo, una mujer una hija, que yo le enseño a los varones, que no recibe las palabras de su padre cuando va creciendo, que es hermosa, que es una princesa, no va a necesitar que se lo diga todos los días su esposo, y no va a necesitar porque ella ya viene con una formación clara. Por eso es que es tan importante que los padres que están criando hijas, están criando a sus hijos, ellos sepan, ¿cierto?, entregarles a ellos los valores, la importancia, que ellos reciban, porque si no van a esperar que su esposo les dé lo que sus padres debían haberle dado, ¿cierto? Entonces, y es ahí donde empieza, porque estamos hablando de la dependencia afectiva, la dependencia emocional, la dependencia sentimental, ¿cierto? Y a veces estos, como no funcionaron cuando estaban, porque esto tiene que venir con áreas que no fueron llenas, con carencias. Cuando un matrimonio, una mujer que viene con carencias, se une con un hombre que espera que el hombre la haga feliz, que el hombre le dé siempre todo el amor, todo lo que ella quiere, que la mime, que la trate bien, que va a tener problemas porque no va a hacer esto. Va a empezar a depender. Si en un momento él falla, la mujer va a arruinársele la vida. Justamente, pastora, estaba viendo acá en la palabra, cuando hay una parte muy fuerte acá de la Biblia, cuando hay una dependencia, porque ahora yo lo estaba viendo a la luz de la palabra desde otro punto de vista, digamos, con lo que usted estaba diciendo, absolutamente ligado. Dice que Job, en Job 2:9, dice, entonces le dijo su mujer, cuando Job había caído en este mal momento, yo veo a una esposa que estaba acostumbrada a que su esposo le diera todo, que le tuviera toda la riqueza del hogar, que le tuviera toda la abundancia, que ella, dice la Escritura, que su esposa y sus hijos no eran convertidos, pero Job sí buscaba de Dios, y ellos eran testigos de que Job buscaba de Dios, pero cuando llegó el momento malo, cuando les vieron la ruina, cuando quedaron a brazos cruzados, y cuando ya se dejó de ver a Dios en esta parte, donde su esposa dependía, según lo que vemos en la palabra, ella le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas hablaba, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos la reacción de una mujer que dependía, ¿cierto? Estaba tan sujeta a su esposo, que cuando lo vio mal, quiso que se muriera. O sea, que hasta el amor no era perfecto. No, porque estaba con él porque él le daba todo y la mimaba, ¿cierto? Y le podía proveer, lo tenía súper bien. Oh, qué bien, bueno, te dejo. Sirve a ese Dios mientras me tenga bien también, y también aprovechar de tener un esposo bien ubicadito. Entonces, estaba pasándola bien, hasta cuando las cosas vinieron mal.
Entonces, esa dependencia de que todo, ya él ya no le podía dar lo justo, ya no podía ofrecerle todo, ya lo perdieron todo, y él dice, bueno, ¿y para qué me quiero contigo? Reniega contra ese Dios y no sirve para nada. Entonces, ahí ya se ve que hay esa dependencia no es sana, porque en el momento del quiebre, cierto, de alguno, la otra persona va a quedar volando, flotando. Nadie puede darle la seguridad emocional a otro, aunque en el altar se prometa fidelidad, ¿cierto? Es necesario que estemos tomados de Dios para no fallar. Amén. Pero si en un momento el hombre se soltase de la mano de Dios, va a fallar. Y si una mujer está dependiendo, ¿cierto? Muchas mujeres dicen que su esposo vaya a la iglesia y todo porque quieren tener la seguridad de que su esposo no les va a engañar. Por ejemplo. Seamos bien, es la manera de tener a su esposo seguro, más que decir, Señor, yo quiero salvar su alma. Pastora, y es fuerte porque la mujer le dice, reniega contra tu Dios y muérete, le dice. O sea, en el fondo ella le está diciendo, ¿sabes qué? Tú dejaste de servirme, yo ahora quiero que pase el otro, el que yo realmente necesito, porque el que tenía en ti no está, entonces ahora yo necesito un cambio. Dependencia. ¿Cuántos ahora pueden decirnos acá, quiero que nos compartan, qué fuerte es ser dependiente? Porque puede ser a lo mejor muy necesitado, pero a la vez te puedes volver muy peligroso, ¿cierto? Como vemos en esta mujer. En el momento puede ser que mientras te están dando todo bien, pero si no te están dando, puedes convertirte en un ser muy peligroso. Puede que eso te lleve a hundirte, puede que caigas en una depresión, puede que caigas, ¿cierto?, en querer atentar contra tu familia, contra tu esposo. Puedes decir, mejor yo lo dejo, mejor me separo, o no, si ya, ¿por qué? Porque tengo que buscar que otro me llene lo que tú no me puedes dar. Pero al final nunca va a encontrar porque es una carencia, es un vacío que nadie va a poder suplir una cierta necesidad, cierto emocional, sentimental. Es imposible. O una de las cosas que queremos decirle a cada una de las mujeres, no puedes depender sentimentalmente, emocionalmente de tu esposo. Él no podrá, él no tiene la capacidad. No, aunque tú busques en cualquier otro hombre, no está la capacidad que te haga sentir. Hoy día puedes sentirte bien, pero mañana otra cosa te va a hacer sentir mal. Entonces vas a andar, ¿cierto? Como decía mi hermana Nicole, de pronto doble ánimo. La idea es que nosotros aprendamos a soltar esa dependencia. Por eso es que creo que Dios llevó a nuestra hermana, y una de las cosas que mi hermana me contaba es que su esposo había sido operado hacía poco del corazón, y ella se aferró mucho más a él. Entonces decía que ya no lo dejaba ni a sol ni a sombra, era para ella todo dependiente. Muy fuerte, porque estuvo a punto de ver que podía perderlo. Entonces Dios tuvo que, ¿cierto?, llevarla a algo para poder, porque ¿qué pasa si en un momento él no está? ¿Qué pasa si en un momento, ¿cierto?, o él se va, él falló, él me traicionó? ¿Qué pasa? Nosotros debemos estar preparados para cualquier situación y permanecer en pie. Y eso no lo puede dar tu esposo. A veces las mujeres son fuertes cuando tienen a su esposo al lado. Y cuando su esposo no está ahí al lado, se desploman. Entonces están dependiendo. Se han vuelto su Dios. Y Dios quiere un solo Dios. Amén. Hay un comentario ahí, pastora, de una persona que se llama Miriam Díaz Torres. Ella es mi hermana. Yo soy César Díaz Torres. Y está con nosotros, está conectada en esta hora. Dice, un matrimonio no es tener dueño o dueña, es acompañarse, sentir apoyo en ambos lados, tener respeto por su espacio y darse lado para que cada cual brille con su propia luz. Cada cual tiene derecho y ser capaz de tomar sus propias decisiones. Tremendo, ¿cierto? Eso es lo que espera Dios. Pero no es fácil llegar a eso. No. No es fácil. A veces el varón, y vamos a hablar
después más adelante, el varón se vuelve a veces la sombra de su esposa. A veces el esposo empieza a sobresalir porque él es el que, como le decía yo, a veces hay un vehículo en la casa, él es el que conduce, él es el dueño del auto, porque el auto es del papá, es del esposo, no es de la familia, ¿cierto? Y entonces él es el que lleva a la esposa, él es el que trae el dinero, entonces se vuelve tan fuerte la figura del hombre y él mismo se siente tan poderoso que empieza a menoscabar y pone a la mujer en un lugar, ¿cierto?, inferior, como sombra. Entonces él es el que sobresale, es el que paga las cuentas, él es el que... Entonces en un momento la mujer empieza, él es la dueña de casa, por eso es que la mujer dice que es la nana, la empleada, porque empieza a ver esta figura. Sí. Entonces la mujer empieza a elevar al hombre a una condición, ¿cierto?, de que él es el superhombre y que ella necesita y depende de él. Aunque él sea el proveedor y tenga todo, la mujer seguirá teniendo algo individual. Es lo que siempre le digo, mira tu ADN. Por eso le dije un día a mi hermana Verónica, usted no es la esposa de mi hermano César, usted es la hermana Verónica, ¿cierto? Y que es casada con César Díaz. Ambos son dos personas que juntos van a potenciar algo grande. Juntos se van a poner de acuerdo para sacar adelante hijos, sacar familia, sacar la economía. Juntos van a levantar una nación, ¿cierto? Pero no hay que... Es que es tan importante esto porque tenemos muchas veces las mujeres ya vienen con esta situación de dependencia y no quieren soltarla, tienen miedo. Amén. Amén. Sí. Acá mi hermana Isabel dice, Dios está hablando a mi corazón, porque las dependencias traen mucho dolor. Las mujeres dependientes es heridas sobre heridas, porque la dependencia es porque vienen con carencias, heridas profundas, en las cuales no recibieron el amor, el afecto, y esperan, ¿cierto? Y cuando esto empieza a volverse, sus vidas se vuelven realmente el matrimonio se vuelve un lugar de mucho dolor, porque como el esposo muchas veces, si no es creyente, si no es convertido, y aunque sea convertido, no puede llenar todas las expectativas que espera, entonces comienza a venir, ¿cierto?, una desilusión amorosa, una desilusión sentimental, empieza a sentir que no es valorada y empieza ella misma, ¿cierto?, a menospreciarse. Y empieza a venir fuerte, claro, la culpa es que es él, pero en realidad él puede no tomarte en cuenta y tú sigues siendo importante, tú sigues siendo una luz que brilla, como dice, en forma aparte. Tú tienes un brillo especial, tú no brillas por causa del otro. Tú no brillas, tú no vas a tener más vida si él te habló o no te habló, o si él no te dijo algo bonito, si él no te valoró. Tú eres ya una luz que resplandece. Si tienes la luz de Cristo, más aún, una luz que va a resplandecer más aún, porque Dios nos hará resplandecer. Mira, mi hermana Nicole dice, pasará por experiencias, digo, uno puede esperar a que su esposo supla las necesidades emocionales, pero siempre al final eso lleva a frustración. Por eso vienen los pensamientos, ¿cierto?, de divorcio, porque uno piensa que la otra persona no la hace completa, ¿cierto? Y que necesita que la otra persona, si la otra persona no le da, quiere decir que siempre va a tener un déficit. Y eso significa que está esperando que la otra persona llena ese déficit, y ese déficit no se lo va a llenar. La verdad es que no se lo va a llenar, ni ella, ni otra persona. Eso es lo que le pasó a la mujer samaritana. Que la mujer samaritana ya tenía 5 maridos. Y ninguno de ellos, ahí habla de una dependencia emocional, buscando, ¿cierto?, que el hombre le muestre el cariño y ella sentirse importante. Y ya había tenido 5, y le dice, y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. O sea, ya llevaba 5 experiencias, ¿cierto?, tratando de encontrar el hombre que emocionalmente la hiciera sentir bien, que pudiera hacerla estable.
pero al final iba de tumbo en tumbo, no existe. Y por eso dice, ¿cierto? Y vienen los pensamientos, de verdad. Yo, tanto como cualquier mujer que llegamos al Señor con muchos vacíos. Y nosotros esperamos que los hijos, a veces empezamos después, si ya no es el esposo, esa dependencia empieza a entrar emocional hacia los hijos. Así que después vamos a ir para allá, porque ahora estamos hablando de esto y vamos a terminar hablando de esto, porque ya nos quedan, estamos pasaditos en los minutos, pero quiero compartir. Aquí hay otra persona que dice, yo misma era muy dependiente de mi esposo y él falleció. Y no ha sido fácil para mí, ¿cierto? Ha empezado a luchar sola, saliendo adelante, claro que me ha costado mucho. Eso es muy fuerte, porque esa dependencia, yo les he hablado a ustedes que mi mamá fue dependiente de mi padre de una manera tremenda en todas las áreas, porque después vamos a ver dependencia económica, dependencia emocional, dependencia espiritual, muchas dependencias. Esta dependencia, cuando mi madre quedó viuda, mi madre cayó en una depresión de muerte. Ahí apareció el Señor y ahí por gracia del Señor pudimos nosotros tener a mi madre más tiempo. Pero esa dependencia puede llevar a que una mujer puede que le pierda el sentido de la vida. Porque ahí no se había dado cuenta cuánto estaba ligada. Por ejemplo, mi hermana que llega, ¿cierto?, al hospital y es separada, cuánto estaban ligados cuando en el momento de estos quiebres nos damos cuenta, ¿cierto?, que esa dependencia es real y tenemos que encontrarnos, ¿cierto? Aquí mi hermana Eunice dice, cuando me separé, mi esposo me dijo que yo me humillaría porque, ¿cierto?, porque no saldría adelante, pero yo tenía a Dios en mi vida. Han pasado 11 años y el Señor ha sido fiel. A veces es necesario situaciones cuando el hombre empieza a hacer que a veces el hombre hace a la mujer dependiente. El hombre le crea esa dependencia y se hace fuerte sobre ella. Y ahí hay otra cosa, que la vamos a ver más adelante y que nos va a ayudar mucho con la experiencia de mi hermana Eunice, ¿cierto? A veces hay hombres que necesitan que las mujeres dependan de ellos para hacerse fuertes y dominar sobre ellas. Y cuando la mujer logra salir, puede encontrar, ¿cierto?, que sola no va a poder, pero con Dios va a ser capaz de salir adelante y de tener una luz propia, porque Dios quiere 2 matrimonios que estén brillando con la luz de Cristo. Por eso que una de las primeras cosas que Dios nos pide, ¿cierto? Aquí mi hermana Alicia dice, y que también es bueno, no quiero dejar de decir, es terrible atar al esposo a nuestras emociones y es peligroso. ¡Wow! A veces los esposos tienen miedo porque la esposa hoy día se va a enojar. Entonces, para que no se enoje. Bueno, yo tuve un esposo emocional. Después vamos a hablar de eso. Pero cuando que la esposa se enoja, no, se va a sentir mal por esto. Si se enoja, va a reaccionar, va a hacer esto. Y el esposo es atado porque tiene miedo a las reacciones de la esposa. Entonces empezamos a ser un hombre que ya empieza a perder también su identidad, sino que está reaccionando por las emociones de su esposa y quiere mantener la vida en paz, que el matrimonio marche, pero las emociones están afectando, ¿cierto?, al matrimonio. Hoy día hemos querido hablar de esto, creo que tenemos todavía más. La próxima semana seguiremos hablando, porque creemos que es un tema, y aquí mi hermana Pamela, y quiero terminar, es importante no casarse para que el esposo o la esposa te haga feliz, sino, ¿cierto?, sino cada uno tener revelada la plenitud de Cristo en tu vida. Qué importante es eso, ¿cierto? A veces el esposo se le olvidó la fecha de llevarle un regalo, de abrazarle el cumpleaños, o se le olvidó la fecha del aniversario. Hay mujeres que con eso, no, ellas terminan el matrimonio porque eso no puede ser posible. Y yo le digo acá a mi hermana Pamela, quizás puede contarnos experiencias, porque yo tengo un hijo que tengo que cachetearlo a veces, porque de pronto está
está tan metido con Dios y buscando, y de pronto se lo olvida hasta en el mes que está, y de pronto se lo olvida. Yo digo, ¿cómo puede ser? Pero yo alabo al Señor porque tengo, cierto, a una nuera que depende de Dios y que ama a su esposo a través del Señor, y sabe que si en un momento no lo hizo, no fue porque estaba pensando en otra mujer y que tiene su corazón metido en otras cosas, sino que es porque, cierto, está ahí. Y doy gracias a Dios porque a veces digo, uy, le hubiese tocado a una mujer que no tiene claro el concepto y dependiendo de Dios, habría sido, cierto, un quiebre muy fuerte. Pero quizás muchas mujeres hoy día se pueden preguntar eso. ¿Qué pasa si mi esposo no me saludó en cumpleaños, no me dio un abrazo, se olvidó del aniversario? Ahí podemos empezar a pesar y a medir cuánto para nosotros dependemos de eso. Mi hermano César, ¿usted quiere compartir algo? Mi pastora, es que como después vamos a pasar a otro tema, vamos a dejar lo de la emoción, pero quisiera, mire, yo hace un tiempo atrás comentaba algo que Dios me mostró, que cuando uno se junta en matrimonio, inicialmente hay una intención linda en el corazón de querer hacer feliz a la persona con la cual yo me estoy casando, de querer ver que la persona sea grata a la vida con uno y que esté ahí, que tenga una felicidad que uno le pueda otorgar. Pero en el camino eso va cambiando de escenario y después el matrimonio se va convirtiendo en que a mí me hagan feliz. Y empiezo a dejar un poco de lado la felicidad del otro, sino que empiezo a poner por sobre todo en mi interés personal. Entonces, qué bueno es tener claridad y tener el corazón sano para poder disfrutar la felicidad del que está conmigo, pasando por alto quizá alguna situación que a mí me pueda incomodar. ¿Y por qué lo digo? Porque en la medida que yo doy, voy a recibir. Pero normalmente nosotros estamos esperando recibir para empezar a dar. Entonces, esto de las emociones se mueve muy fuerte en esa parte de querer esperar primero que a mí me den para yo empezar a entregar. Y realmente, si lo llevamos al Señor Jesucristo, entregó todo, aún sabiendo que quizás no iba a recibir nada de vuelta, porque nos mostró el verdadero y el más puro amor. Entonces, si nosotros trabajamos las emociones y dejamos que el Señor las limpie y las deje con esa templanza, con esa luz, con esa, ¿cómo se dice?, santidad, la verdad es que nosotros no vamos a tener problemas de las emociones porque vamos a estar preocupados más en la felicidad del que está conmigo, sin, claro, dejar de lado y no menospreciar si no estoy hablando de eso, sino que a consecuencia de va a haber un resultado muy especial. Amén. Mire, como acá mi hermana Pamela, ella refuerza, somos una familia que entendemos y no vemos por las emociones, Claro. Hemos aprendido a amarnos a través del Señor. Así amo a mi nuera y amo a mis hijos. Y ella dice, ¿ve? Yo amo a mi Pablo, lo hace más especial, ¿cierto? Me ha revelado al Señor, ¿cierto? Nosotros vemos aquí, mi hermana dice, amo a ese matrimonio, los amo por una familia especial. Doy gracias a Dios porque tenemos que aprender a ser fuertes, las mujeres a empezar a poner nuestras emociones en la cruz del Calvario, porque eso es destructivo. Debemos aprender a depender emocionalmente de Dios. Si en un momento nuestro esposo no nos dio una palabra o no nos dijo algo lindo o en lugar de decirnos algo lindo nos dijo algo feo, como por ejemplo, un día voy a tener acá al matrimonio de mi hermano Pablo con mi hermana Pamela, que a veces pueden pensar que yo los quiero como, y no quiero levantar, pero mi esposo le dijo cuando estaban noviando, ella le dijo, Pamela, yo voy a hacerlo, me vas a perdonar, pero es algo muy lindo porque creo que estamos hablando de las emociones. Y le dice ella, eres mi bombón. Entonces él le dijo, tú eres mi bombona. Ahora, si ustedes ahora, si ustedes ven eso, yo quería colgar a mi hijo. Bueno, entendía porque mi hijo no
no vio muchas cosas lindas que me decían a mí, ¿verdad? Pero no por eso, él lo dijo de una manera, quiere decir algo lindo, pero ¿sabe qué? Ella lo entendió, si dependiéramos de eso, imagínense cómo tenemos que aprender a llevar esto a la cruz, amar a nuestro marido, que de pronto le van a salir algunas cosas que no son muy simpáticas y que pudieran hacernos sentir mal. De repente nos quieren decir que estamos un poquito gorditas y uno le dice, bueno, ya, está bien, pero Dios me ama así. Y yo sé que, y gracias por decírmelo, si estás preocupado, ¿cierto? Pero a veces la mujer, no, me está diciendo que estoy gorda. Mire cómo se ríen los hermanos. Ella dice, tenemos muchas cosas que podemos contar, así que los vamos a tener de invitados para que nos cuenten algunas cosas. Ella ha contado también algunas cuando le ha tocado predicar a mi hermana Pamela, ha contado también un par de cosas, recuerdo situaciones bien graciosas que le ha tocado compartir ahí. Y la verdad es que porque tenemos que aprender que dependemos de Dios, y la mujer debe aprender a ser fuerte en el Señor. Yo sé que hay cosas que en un momento sí nos duelen, y es normal porque somos vaso frágil, pero tenemos que llevar al Señor eso que nos hizo sentir mal, y el Señor nos va a consolar, nos va a fortalecer. ¿Por qué? Porque a veces no podemos esperar que todo tiene que venir de nuestro esposo. A veces nuestros esposos o estados a veces tampoco están preparados, no son Cristo. Están pareciéndose, que tienen que llegar allá, pero todavía no lo son. Entonces tenemos que entender que no nos vamos a recibir de ellos todo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos y queremos hoy día hablar de esto porque una de las cosas que afecta tanto un matrimonio es primero una mujer que depende emocionalmente del cariño, del amor, más que, ¿cierto? Está siempre evaluando cómo me trata, cómo me hace sentir. Y eso es imposible que nadie pueda hacerlo. Y después vamos a hablar de la dependencia, ¿cierto? También sobre los hijos. Y hoy día vamos a terminar aquí porque ya estamos en el tiempo, ¿cierto? Hemos tenido un lindo tiempo con cada uno de mis hermanos, hemos tenido un tiempo de reírnos, de poder ver cómo si hacemos las cosas desde un lado sano, vamos a ver que el matrimonio va a ser construido. ¿Sabes qué? Yo sé que esas cosas han ayudado inclusive, sé que al no actuar emocionalmente, Pamela ya ha tenido la fortaleza de poder entender. Ha visto, estoy segura que Pablo como esposo se ha sentido amado, se ha sentido entendido, porque ha entendido que él no ha tenido la intención de dañarla, de decirle algo que a ella le resulte ofensivo, sino ha podido ver que ella lo entiende. Y eso inclusive hace que él pueda sentirse amado por ella. El hombre también necesita sentirse amado, también necesita sentirse entendido. Entonces, son cosas que son importantes, que debemos tratarlas, porque si hay algo donde el diablo trabaja, es ahí donde empieza a hacer que el agua se empiece a mover. Así que, amadas hermanas, hoy día hablamos de las emociones, de los estados emocionales de la mujer, pero también vamos a hablar después de la dependencia, estados emocionales del hombre, como viendo a la esposa como madre. Y entonces la mujer pasa el rol y se lo entrega y se vuelve la mamá, ¿cierto? Y vamos a ver eso, pero lo veremos la siguiente oportunidad que nos juntemos. Queremos darle un abrazo grande, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Gracias por cada uno de los que nos han compartido, ¿cierto?, de sus palabras, de su experiencia. Qué bueno que podemos, ¿cierto?, compartir esto y sentirnos abiertos. Estamos ante un pueblo como los hermanos que abrieron su corazón ante un pueblo para que podamos bendecir, que la vida de nosotros, ¿cierto?, como cuerpo,
podamos ser de bendición. Aunque tú no creas, tu opinión es importante, nos bendice, ¿cierto? Mi hermana Irma dice era un bombón más grande, ¿cierto? Por eso la hermana Pamela era un bombón más grande, por eso le dijo así su esposo. ¿Ve? Bueno, cuando como iglesia nos edificamos mutuamente, aún tu experiencia, que puede ser que quizás en un momento te trajo grandes problemas, no sirve. Quizás hay otro que está viviendo lo que tú estás ahora diciendo, bueno, para mí esto me trajo grandes problemas en mi matrimonio, en mi vida, mi dependencia, me ha traído problemas. No sirve, porque todo esto ayuda a que construyamos. Somos todo un cuerpo. Y damos gracias a Dios por nuestra hermana Clara, nuestro hermano cierto Patricio, que abrieron su corazón y también nos han bendecido con sus vidas. Y también damos gracias a Dios por permitirnos ser parte, cierto, en el cuerpo de la oración. Y así también a cada uno de ustedes, mis hermanos, que comparten con nosotros y también nos edifican con sus palabras y lo que podemos todo. Esto hace todo hermoso, este tiempo. Un tiempo de edificación, no solo porque nosotros tenemos la última palabra, sino tus experiencias, tu vida también nos dicen. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor, queremos terminar agradeciéndote, Señor, por este tiempo tan precioso, por nuestros hermanos, Señor, al principio, Señor, por la vida de ellos, que aún tienen mucho que hablar y enseñar, porque sé que ese tiempo, Señor, fue un tiempo muy provechoso. Y sé que ellos, Señor, también, Señor, si han entendido, sus vidas serán volcadas a otro sentido, Señor. Y sé que serán de gran bendición para muchos. Así también, gracias por cada uno de los comentarios, Señor, que pudieron entregar, de los que abren su corazón y nos cuentan. Por aquellas mujeres, Señor, que nos habla, que está sola, que hace poco quedó viuda. Señor, tú manifiéstate a su vida para que ella pueda verte como el esposo, como aquel ser que ella necesita para seguir fuerte caminando, porque si tú aún la tienes en la tierra, ella necesita entender propósitos grandes para ella. Señor, gracias porque nuestro hermano César, nuestra hermana Verónica, abren su corazón también para poder ayudarnos y poder entre todos formar algo más perfecto. Amén. Para que todos seamos edificados. Amén. En la gracia del Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Que el Señor les bendiga.